Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Las 9 puertas del Eneagrama. Una de las cosas que, más me fascinó del Eneagrama y que ha contribuido, yo creo que en un alto porcentaje, a convertirse en mi GPS personal ha sido su versatilidad. A mí, pues 15 años después de haber llegado al Eneagrama, me sigue fascinando su capacidad para adaptarse a contextos muy diferentes, su aplicabilidad y también que, lo creáis o no, se sigue investigando sobre el eneagrama y se siguen descubriendo valiosas lecciones de vida y de trascendencia. Y como prueba de esa versatilidad de la que os estaba hablando que tiene el eneagrama, es el episodio de hoy. Hemos tenido a dos habituales de las 9 puertas, a Matías Maceira y Talía Guerrero, quienes desde México nada menos se han pasado por aquí para hablarnos de una de sus aportaciones a las investigaciones en el eneagrama, que son las tríadas del alma. Ellos ya presentaron este modelo el pasado 12 de octubre en la parte online de las primeras jornadas de Eneagrama organizadas por la Asociación Española de Eneagrama a Eneagrama, y hoy han venido a presentárnosla a todas y todos los seguidores de las 9 puertas. Como dice mi querido Pedro Espadas, en el Eneagrama todo va de 3 en 3. Así que os invito a que os quedéis en el episodio de hoy para conocer estas nuevas triadas que han sacado a la luz Talía Guerrero y Matías Maceira, que desde luego son un perfecto complemento, un perfecto acompañante en nuestro proceso hacia alcanzar mayores cotas de conciencia. Así que os dejo con Talía y con Matías, que son los padres de esta magnífica criatura y desde luego, pues si os gusta el eneagrama y si estáis en un camino de trabajo personal, no os lo podéis perder. Adelante con el episodio. Muy buenas, Mati, Tali, Mati, ¿cómo andáis? Bienvenidos a las 9 puertas. Muchas Hola, gracias, Cris. ¿Cómo estás? Pues muy súper bien. contentos, gracias, Cris. Claro, es que retomamos e iniciamos nuevo año de 9 puertas y es que no se me ocurre mejores invitados que vosotros para iniciar pues curiosamente, nuestro noveno año en antena. O sea que, sí, así que nada, perfecto, perfecto, que no se podía hacer de otra manera mejor. ¿Qué tal el fin de año? ¿Qué tal las Navidades? ¿Cómo habéis estado? Contadme un poco, ¿cómo habéis salido del 2024? Pues bien, o sea, es decir, el 2024 fue un año durito, ¿no? O sea, es decir, fue un año, al menos en mi caso, y bueno, ya dirá Mati, pero un año de profunda reflexión, un año de, al menos de mi parte, sentir que o sea, se están habilitando muchas cosas en el mundo para que nosotros, nuestros seres sintientes, empecemos a tener las reflexiones correctas, ¿no? Las reflexiones que nos puedan ayudar como humanidad a llegar a un nuevo puerto, ¿no? O definir un nuevo rumbo. Entonces, esa es como mi reflexión personal, pero un año también con muchos aprendizajes y muy bello, ¿no? Muy bello en este contraste siempre, ¿no? Del rescate de las cosas hermosas y también de las cosas que nos hacen o que nos invitan a parar y a reflexionar. Mati, ¿tú qué tal? ¿Cómo ha sido tu 2024? Ha sido un poco caótico, pero a su vez ha sido un año para mí de mucho despertar, de mucha conexión con la parte más espiritual. Entonces ha sido para mí un año muy bueno, más allá y quitando todas las cosas por ahí feas que pasan en el mundo, pero sí ha sido un gran año en lo personal, ¿no? Después como conciencia mundial creo que tenemos mucho por hacer todavía y ha sido en gran parte, bueno, un año donde con Tali empezamos a construir todo esto
En realidad viene desde el 2023, pero donde pudimos cristalizar todo esto de las triadas del alma y pudimos empezar a avanzar. Incluso te comento que estamos empezando a escribir el libro ya de las triadas. Y bueno, ha sido un año de mucho, mucho aprendizaje y de mucha ir hacia adentro. Creo que eso es lo que resume mi 2024, ¿no? Es muy interesante porque os escuchamos hablar de las tríadas del alma el día 12 de octubre del año pasado, con motivo de las Jornadas Nacionales de Eneagrama que la Asociación Española de Eneagrama celebró, y que, bueno, tuvieron una parte online y una parte presencial. Vosotros, claro, estáis al otro lado del mar, y vuestra ponencia tuvo lugar en el formato online. Em, ¿Cómo fue la experiencia? Pues yo estuve en la parte presencial y, bueno, la verdad que fue muy guay, pero ¿cómo fue cómo fue la experiencia de la parte online? Bueno, mira, en principio creo que es un gran catalizador. Todas las conferencias son grandes catalizadores porque llevan a un punto donde todo lo que teníamos ya desarrollado, ya sea las teorías y la parte práctica, y es llevarlo a un formato donde podamos explicar todo eso en 50 minutos fue todo un desafío. Pero la verdad que para mí fue una experiencia hermosa, como todas las conferencias, congresos a los que participamos. Entonces, nada, yo muy agradecido con la Asociación Española de Enneagrama por la invitación y bueno, por aceptar esa ponencia, ¿no? Que es algo totalmente nuevo, por lo menos diferente. Sí, yo también disfruté mucho el momento. Mati y yo estuvimos preparando con mucha anticipación y como con mucho detalle, cómo poder transmitir, ¿no? Lo que queríamos transmitir en 50 minutos, después de llevar tantos meses hablando sobre esto y creando y en este proceso tan bello, ¿no? Y de cierta forma tan exclusivo, ¿no? O sea, porque al final, hasta ese momento, las triadas del alma solo estaban entre nosotros, ¿no? Y abrirlas al mundo. Y fue muy bello también ver cómo en esa misma conferencia otros expositores, otras personas em, ahondaron en temas similares. Es decir, eh, claro, al final las triadas del alma tienen un sustento, una base fuerte de los linajes espirituales, ¿no? Entonces, y un poco casándolo con lo que estaba yo diciendo anteriormente, yo creo que también el mundo del eneagrama se está volcando con mucha fuerza hacia integrar dentro de la práctica, ¿no? Que ha estado mucho más soportada en el lado de la psicología, por decirlo así, y del espacio terapéutico, pero también del espacio del desarrollo personal y el desarrollo humano. Em, yo creo que estamos viendo una transición fuerte de que el trabajo necesite ir un poco más allá, ¿no? Y que toda la parte espiritual, digamos, necesita como deshacerse del estigma de lo religioso y lo, ¿no? Para ir a un lugar donde, vamos, grandes psicólogos como Víctor Frank claramente dijeron, hay un lado espiritual de la humanidad que no puede ser evitado, ¿no? Y exactamente en momentos como este, donde tenemos delante tantos retos, necesitamos volver a apelar a ello, ¿no? O regresar la mirada un poco hacia allá. Entonces, sí, Sí, o sea, te iba a decir que el subtítulo de la conferencia era Un viaje a la autoconsciencia. Em, ¿Cómo me surgen muchas preguntas, ¿no? En torno a la autoconsciencia. Em, ¿Cómo estas tríadas del alma, y os voy a pedir que me contéis, que nos contéis qué son, y cómo nos ayudan en ese viaje, ¿no? ¿Qué nos aportan en ese viaje que efectivamente se puede
uno puede ir hacia la autoconsciencia desde muchos lugares, pero ¿qué aporta especialmente y específicamente estas tríadas del alma en el viaje de autoconsciencia? Personalmente, bueno, creo que lo compartimos mucho con Tali, es las triadas del alma fueron concebidas desde procesos que todos los seres humanos tenemos, más allá del eneagrama, pero explicadas desde el eneagrama. Entonces, creo que, y es una apreciación, tendríamos que profundizar a lo mejor un poquito cómo son las triadas, cómo están construidas, de dónde vienen, y desde ahí creo que se va a responder tu pregunta directamente, porque es un proceso que todos los seres humanos, o sea, son tres procesos o tres partes del proceso vital que nos ayudan a la toma de conciencia, y entonces desde ese lugar aparece la autoconciencia. Sí, y a mí nada más me gustaría agregar, Mati, antes de empezar un poco a platicarlas, que yo tengo la sensación, y bueno, es algo que obviamente Mati y yo hemos tenido tantas pláticas con respecto a esto, pero voy a spoilear el final. Las triadas surgen de la compasión, ¿no? Es decir, necesitamos habilitar el lente de la compasión. Tenemos que ir hacia allá. Es decir, si estamos viviendo en un caos tan grande y estamos sintiéndonos tan tomados por una realidad que de pronto nos devora, ¿no? En lo personal, en lo profesional, como sociedad, ¿no? Como humanidad. Em, las triadas tienen que ver con cómo empezamos por sentir compasión, por el lugar en el que estamos ahora, a dónde hemos llegado, por nosotros mismos, por la gente a nuestro alrededor, ¿no? Y es justamente lo que hemos tratado de proponer con esto. Si nos miramos desde la compasión, es un buen lugar de inicio. Y yo creo que ahí podríamos empezar el viaje, pero eh, no sé cómo empezamos, Mati. Mira, yo creo que lo primero sería ver o contar un poquito rápido cómo llegamos a la construcción de las tríadas, ¿no? Porque hay un montón de cosas de ambos lugares. Es como que nos juntamos con Tali en un momento de nuestra vida donde cada uno tenía ciertas concepciones, ciertos conceptos, ciertas ideas, sí, podríamos decir, cierta forma de ver la vida que yo desde mi trabajo, ella desde el suyo y desde los estudios que han sido diferentes, por suerte, de cada uno. Y en la complementariedad de todo eso surgieron varias cosas. La primera, los dos estábamos estudiando logoterapia, con lo cual personalmente se me había disparado mucho, disparado me refiero, se había como triggereado, había disparadores, no sé cuál será la mejor palabra, pero Activado, ¿no? O sea, como que se te había activado. sí, activado, eso puede ser una buena palabra, gracias, Chris. Se me había activado mucho el tema de la búsqueda espiritual y de entender esto que Frankl dice que lo único que no enferma es el espíritu. Podemos enfermarnos de la mente, del cuerpo, de las emociones, pero lo que no enferma es el espíritu. Entonces, todo logoterapeuta tiene que apelar a esa parte espiritual en un proceso terapéutico. Y desde ahí empezamos a hablar y surgieron algunas ideas que empezamos a ubicar, si se quiere, ciertos patrones de comportamiento en ciertos eneatipos, que es lo que hace habitualmente la gente, ¿no? Nosotros a lo mejor empezamos a encontrar ciertos patrones. Bueno, Tali tuvo un montón de información que le fue llegando a través de un sueño o dos sueños, más conversaciones y cosas muy, muy interesantes que lograron permear, si se quiere, la forma en la que estábamos viendo el eneagrama. Si bien nosotros hace años que venimos platicando de que el eneagrama no son los eneatipos, no es solamente el sistema, sino que hay mucha más profundidad, creímos que estaba, como que no estaba claro el camino, por lo menos para nosotros, de cómo acceder más profundamente a esa parte más espiritual, más del alma, si se quiere, ¿no? Bueno, de todo eso empezó a surgir, no sé, Tali, si tú quieres aportar algo más a este comienzo. Sí,
Nosotros en la escuela que tenemos en conjunto, que es Egoconciencia, de inicio empezamos a visualizar con la gente a la que enseñamos Eneagrama una forma de cómo, digamos, cómo la autoconciencia nos puede llevar a cómo darle espacio, es decir, cómo intencionalmente em, crecer la autoconciencia nos puede llevar a un lugar mucho más balanceado, ¿no? Es decir, el eneagrama mismo propone eso, pero nosotros creamos como un mapa muy particular como para poder hacer ver el proceso, ¿no? El proceso que tanto habla Ichazo y que todos hemos conocido, o los que conocemos el eneagrama lo hemos visto desde ese lugar, empezó por ahí, es decir, nosotros estamos sometidos a una experiencia particular, ¿no? Que es la experiencia humana. Y cuando podemos ver que podemos observar esa experiencia, que la vida no solo nos pasa, ¿no? Que no somos, y justo empezamos por ahí, es decir, no somos víctimas de nuestro destino. Podemos, si tomamos un poco de distancia, podemos contemplar lo que pasa. Es decir, no solo pasa, sino que pasa para mí. Sí, Y cuando hay llegamos, una sensación como de no solamente actúas en la película, sino que además ves la película. Tienes ves la película. Y cuando te das cuenta de que pasa para ti y que tú puedes contemplarla, no solo ser víctima de esta realidad, algo cambia cualitativamente, sustancialmente algo cambia en la mirada. Si está pasando para mí, ¿qué reflexión viene con respecto a eso? Y después lo escalamos un poco más, ¿no? Porque cuando yo ya entiendo qué pasa para mí, empiezo a entender también que hay una narrativa, que hay una historia que estoy creando con respecto a esa realidad, que me la estoy diciendo a mí mismo sobre cómo estoy viviendo esta realidad. Y esa historia es mi historia, es mía. Y de alguna forma, esa historia define qué es lo que yo siento, cómo lo vivo, qué hago, qué actúo con respecto a ello. Hay un tercer momento, ¿no? Si uno tiene mucha suerte de estar atento, ese tercer momento puede empezar a crecer, que es no solo pasa para mí, pasa a través de mí. Yo lo estoy co-creando. Ah, ya me di cuenta que esto que me está pasando, yo lo pedí, que esto que estoy viviendo, yo algo en mí sabía que necesitaba vivirlo, que necesitaba llegar aquí. Y me doy cuenta que cuando miro de forma diferente la realidad también se modifica. Entonces es un proceso vivo, o sea, no solo me pasa a mí, no solo pasa para mí, sino que también pasa a través de mí. Soy co-creador de esta realidad. Y después entramos ya a niveles más altos de la conciencia, ¿no? Que pueden ser pequeños destellos. Hay personas que logran sostenerse mucho más en esos niveles ya y otros que a lo que le llamamos iluminados viven en ese estadio donde yo empiezo a tener la sensación de que yo soy uno con esa realidad, que no hay diferencia entre esa realidad y yo, que ahí viene un poco el mundo no es como lo ves, ¿no? Es como tú eres. Y bueno, entonces, en todo este espectro, ¿no? Que para nosotros es el movimiento de la conciencia y que evidentemente el eneagrama nos habilita un montón, especialmente en las primeras fases, ¿no? Para entender los patrones, para entender dónde están arraigadas estas, digamos, creencias profundas de la forma en que vemos la vida y después cómo, y que ahí viene lo siguiente, Cris, a veces
el viaje del eneatipo no te lleva hacia lo siguiente. Ya no te lleva hacia lo siguiente. Es decir, te deja en un lugar y te dice gracias por haberme acompañado. Y el identificarte con el 5, con el 2, con el 8, con el 7 ya no es suficiente, o crear esa desidentificación para poder mirar, seguir mirando la realidad de una forma que te construya, de una forma que te lleve más a ti. Entonces, yo creo que en ese, no, no, Mati, en ese nodo Sí, dijimos, creemos que el eneagrama puede ir más allá incluso de solo verlo a través de mi eneatipo, de mi visión in- personal sobre la vida. sí, totalmente. Incluso tuvimos una conversación muy bonita con Tali, donde me acuerdo que estábamos hablando del pasado, del futuro, del presente, y dijimos que esto es muy obvio, pero lo único que no escapa del presente es el cuerpo. Y somos eternamente presentes. Todo lo demás son narrativas. Todo lo que está, todo cuando me voy al pasado, yo no puedo evitar el pasado, es lo que me cuento sobre ese pasado o es lo que me cuento sobre ese futuro. Pero lo que me cuento sobre este presente es lo único que es modificable, si se quiere, ¿no? Más allá de que se pueda hacer reinterpretaciones del pasado para vivir mejor y poder hacer ciertas cosas, no dejan de ser modificaciones sobre la narrativa del pasado o sobre la narrativa del futuro. Entonces dijimos, es el cuerpo lo que sostiene todo esto. Es el cuerpo, es el centro de inteligencia del cuerpo donde están ancladas las triadas. Y ahí empezó todo un proceso. No sé, Tali, si quieres aportar algo más. Sí, y de cierta forma eh, lo sentimos con mucha verdad, ¿no? En ese momento, porque si, si esta experiencia humana, ¿no? Su característica principal es estar aquí encarnados, es la realidad física, o sea, es decir, es la conjunción de este mundo denso que es este cuerpo, esta materia que nos rodea, esta individuación incluso, ¿no? Esta sensación de individuación que el cuerpo mismo nos propone, no deberíamos empezar desde ahí. Es decir, claro que es la vía. De inicio sentir, aceptar más que sentir, ¿no? Que esta experiencia humana tiene todo que ver con estar habitando este cuerpo. Este cuerpo que fue desde un embrión, ¿no? Que acabará en la tierra, ¿no? En algún momento, pero que es esa la expresión de esta vida. Y el cuerpo o la experiencia de encarnar es una experiencia muy fuerte, Cris. Mm. Es fuerte para el alma, Me fuerte. estoy acordando de escuchar a Ras Hudson decir que la espiritualidad sin cuerpo es muerte. Entonces, qué interesante que estemos devolviéndole de alguna manera a lo que es nuestra parte física, nuestro cuerpo, devolviéndole el lugar que le pertenece, porque durante siglos ha sido la parte menos humana de nosotros. Eh, y fíjate qué interesante ver que es la vía, el cuerpo es la vía para, bueno, pues para adentrarnos en ese campo espiritual, que eso es puramente humano. Esto sí que es... Totalmente. Ese es el signo de lo humano. Es decir, gracias a este cuerpo reconocemos a nuestra especie, ¿no? Somos parte de esta humanidad, somos un cuerpo de humanidad y de todos los humanos que han existido, ¿no? Y todos los que existirán igual. Al final, la representación de esta vida humana está anclada a este cuerpo y lo estamos viendo también en el mundo del desarrollo humano, ¿no? O sea, cómo se está volcando todo a entender la somatización, a entender cómo funciona nuestro sistema nervioso central, porque al final todo acaba aquí.
en este cuerpecito, ¿no? Totalmente. Y Pues entonces bien, desde sí. ahí empezamos a construir las tres triadas. Fue todo un viaje. Primero fue un buen y un hermoso viaje compartido con Tali, esto de ir conversando y buscando dentro de las energías arquetípicas, aunque no hablamos del eneatipo en sí, no se refiere al eneatipo, sino a la energía del eneatipo que representa en cada una de las triadas. Y esto es importante porque no es que si un eneatipo forma parte de una de las triadas, está cerrado esa triada, sino la energía de ese eneatipo sirve para construir y explicar y darle un sentido a las triadas, ¿sí? Desde la posición. Entonces, desde ahí empezamos a desarrollar las tres triadas. Y empezamos al revés. Empezamos por la última de las triadas, que fue la triada del drama, y lo vas a ver como muy evidente. La triada del drama está compuesta por el 2, el 4 y el 8. El 8 es la ira proyectada hacia el 2 y el 4. Y acá ves cómo tomamos el 8 desde la triada del cuerpo y es esa ira proyectada lo que genera el drama, que también conocido como el triángulo de Karman, que es la víctima, el perpetrador o perseguidor y el ayudador o salvador. Y si te pones a ver, es muy evidente que el 2 va a tomar preferentemente el lugar del salvador, el 4 el de la víctima y el 8 el del perseguidor o perpetrador, pero nos referimos a esto, a que todos los eneatipos pasamos por este triángulo. No hace falta ser 2, 4 y 8. Un 9 pasa por esta triada y todos los eneatipos, 9, 8, 7, 6, todos pasan por estas triadas. Todos los días. No hay un día en donde no entremos en un lugar y no tomemos una posición. Me encanta, Mati. Ah, vas a... Dile, dile. No, por favor. Algo que me encantó que empezaras por la tríada del drama, Cris, es que es lo que es más evidente para nosotros, dado que es la proyección de la ira, ¿no? Desde el punto focal del 8 hacia el 2 y el 4, el drama se pone en nuestra vida como lo que más podemos observar, lo más fácil, porque está exteriorizado, está, digamos, manifestado en las cosas que vivimos, en el día a día, en las situaciones buenas y malas de nuestra vida. Entonces es algo que es accesible a nosotros, es algo que podemos revisar sin necesidad de gran cosa, ni prácticas, ni meditaciones, ni... Es decir, ¿qué drama estás viviendo tú hoy que te tiene así? ¿Dónde está anclado el Incluso, sufrimiento, no? ¿Quiénes están involucrados? Sí, Mati. no, iba a decir, incluso con el solo hecho de salir a manejar, uno toma cualquiera de los tres roles, sin ir más lejos. O soy víctima del tráfico de los que manejan mal, o me pasé un semáforo en rojo y soy un perpetrador, o de repente freno para dejar el paso a las personas, muy común en España, no tanto en otros países, bueno, en Chile también. Y entonces estamos ayudando a que la gente, o lo estamos salvando para que pasen. Todo el tiempo. Imagínate eso. O vamos a un negocio a comprar algo a último momento, ¿y qué es lo que le decimos si lo tiene? Me salvaste. Lo transformamos en salvador al otro. Y si no, todo el tiempo estamos generando o viviendo en ese triángulo del drama. Y entonces, desde ahí dijimos, ok, está genial. Pero ¿cómo se sostiene este triángulo? ¿Cómo esta triada? ¿Cómo se sostiene? Se sostiene desde el juicio. Y el juicio es el uno proyectado hacia el 5 y el 7. La ira proyectada hacia la mente. Sí. Y entonces tenemos, digamos, y vamos en reingeniería, ¿eh? Que cuando observamos el drama y podemos incluso escribir una narrativa de ese drama, nos damos cuenta que hay una historia ahí. Hay una historia que nos estamos contando a nosotros mismos sobre esta situación en particular, donde el otro me hizo, me está haciendo sentir mal, es injusto.
Y empezamos a expresar toda una serie de valoraciones y de ideas cerradas sobre eso que está pasando. Y esa es otra versión de la ira, que es la ira reprimida, ¿no? La ira hacia adentro. Es decir, todos tenemos un sistema de creencias. Todos hemos sido condicionados profundamente a responder ante esta vida y ante esta realidad. Todo ese espacio de condicionamiento está adentro de nosotros. Está totalmente introyectado en lo más profundo de nuestro ser. La psicología ha hablado extensamente sobre eso. Estamos llenos de líneas de código, de... Todo el Sí. tiempo, como en la película de Matrix, que salían estas cositas verdes en la pantalla, así estamos configurados. Entonces, cuando entramos a la tríada del juicio, la tríada del juicio de lo que nos habla es de la forma en que la experiencia humana para poderse calibrar, el alma, para poderse calibrar en esta vida dura, digamos así, llena de retos, desafíos, problemas, tuvo que generar un balance en la dualidad. Tuvo que tomar de las miles, millones de narrativas que han existido, ahora eso que le llaman el campo, ¿no? Podría ser, que es algo que compartimos como especie y de generaciones y generaciones de información y de comportamiento iterativo y de creencias construidas, necesitó generar un balance bifocal de todo ese sistema moral, ¿no? Que está representado en el uno, que nos rige de cómo debería ser la vida, de cómo debería ser la realidad, de cómo debería pararse ante mí esta realidad, ¿no? Según lo que yo he aprendido, consciente o inconscientemente, y de pronto se proyecta hacia el 5 y el 7, hacia los polos positivo y negativo del centro mental. Y entonces dirige su mirada, su ira profunda hacia el 7 para decirle, tú ve, mente y persigue lo que preferimos. Persigue lo que preferimos. Dale atención a eso. Gasta tu vida yendo sobre eso que sí nos gusta, que nos hace sentir bien, que sí queremos, que está validado, que aparte nos llena de endorfinas la vida, porque ese es el placer, eso es lo que nos hace sentir vivos y no nos lo vamos a negar, ¿no? Y después, en la otra dualidad, que sería el 5, ¿no? El polo negativo de la mente, o del miedo, en este caso, miedo-mente, que nos dice, aléjate de todo eso que no prefieres. Aléjate de todo eso que no conoces bien, que no queda, que no cacha, que no embona con estas creencias y este código moral que nos rige. Aléjate de eso. Todo lo que no preferimos no debe estar fuera de nuestra vida. No puede ser privilegiado, tiene que estar excluido, ¿no? Diríamos, sistémicamente excluido. No le voy a dar atención, no le voy a dar participación, no le voy a dar espacio. Sí, Mati. Y aparte, no, y aparte fíjate que esto también queda muy bien con la energía del uno, con las polaridades, con el blanco o el negro. Voy a hacer lo que quiero, me alejo de lo que no quiero. Y acá es interesante también verlo, porque una de las grandes conversaciones que también tuvimos con Tali es cuántas veces construimos el otro polo para que haya una polaridad y tener la idea de que estamos decidiendo. Muchas veces, y esto lo debes ver vos también en terapia, cuando estás trabajando con un paciente, la persona se construye una alternativa para creer que está eligiendo, porque si no, no hay libre albedrío. Y esto es, automáticamente son las polaridades, la mente necesita elegir, entonces construye la polaridad que le falta. Construimos información todo el día, cada vez que parpadeamos, nuestro cerebro está creando, continuando con esa información que no la tenemos. Pero cuando cerramos los ojos para parpadear, el cerebro no se da ni siquiera cuenta porque sigue construyendo la información. Imagínate lo poderosa que es nuestra mente para construir polaridades. Y acá aparece la segunda dimensión, ¿no? Esto de
poder hacer una polaridad. En la primera, o sea, en la del drama, tenemos 3 dimensiones. Acá tenemos 2 dimensiones. La mente es polar. Y entonces, de ahí pasamos a la primer triada, que es la que está, si se quiere, proyectada desde el 9. Y ahí nos vamos a la energía del triángulo: 9, 3 y 6. Y esta es la triada que hemos llamado la triada de la ilusión. Ujú. ¿Sí? Ilusión, autoengaño, puede tener un montón de formas de explicarse. En su momento lo hemos asociado también con la caída del paraíso, con el proceso que lleva desde el nacimiento hasta la separación, la conciencia de que yo no soy mi mamá, de que entre mi mamá y yo hay una distancia, nos separa, que es para mí el primer gran dolor que tiene el bebé, ¿no? Es, no sé si llamarlo trauma, pero sí es el primer, darse cuenta, la primera crisis o el primer trauma que tiene el niño, y donde empieza a construir la idea del no uno, la idea de separación, la idea de que somos y habitamos en este mundo personas distintas, ¿sí? O sea, mi límite ya no es mi mamá, es mi mano, es mi pie, es mi cabeza, es mi cuerpo, es de por sí tiene un límite. Y entonces, bueno, Tali, no sé si quieres hablar algo de la triada de la ilusión, por favor. Y en este proceso de reingeniería llegamos a la misma génesis, Cris. O sea, se vuelve se vuelve el ciclo, ¿no? El ciclo, es decir, en la ilusión empieza todo y en la ilusión termina. Es decir, em, la ira ciega del 9, que es común a todo ser humano, nuestra gran ira en esta vida encarnada, en esta experiencia corporal, dimensional, ¿no? La gran ira de un alma que encarna en una experiencia como esta es la separación. Es un dolor basal, es decir, tiendo a creer que todo el dolor de este mundo está basado en ese hecho tan insignificante y tan totalmente significante como es, me duele no ser tú. O sea, veo al otro y digo, ¿cómo me duele que tengamos puntos de vista diferentes? ¿Cómo me duele que no podamos eh, coincidir? ¿Cómo alinear? Todo el drama está generado por esta, digamos, sensación tan profunda, tan dolorosa, y que seguro genera una rabia, ¿no? O al menos yo lo he experimentado, de decir, es que separados es tan difícil, Sí, es que tan imagínate, difícil. imagínate lo que es la experiencia de estar en el útero. Es lo más parecido a vivir en el paraíso que hemos Mm, podido rozar, ¿no? Y lo hemos rozado cuando éramos todavía muy, muy chiquitines, cuando todo era cuerpo y todo el eco, todo lo que nos sucedía tenía una manifestación en el cuerpo, ¿no? Porque todavía no teníamos nada más, ¿no? Entonces, totalmente. claro, imagínate estar ahí en tu medio calentito, ni demasiado frío ni demasiado calor, no tienes, te llega el oxígeno, te llega el alimento, estás perfectamente ahí. eh, que se termine eso además de una manera abrupta y sin que nadie te diga, oye, mira, pasado mañana, vete mentalizando que pasado mañana ya se acabó el chollo, ¿no? Claro, hemos experimentado el paraíso y lo hemos perdido. Totalmente. Y es Sí. fuerte porque justo ese bebé en el útero no había una historia aún, no estábamos todavía sometidos de una forma eh, como tan real, ¿no? Aun cuando nuestra madre pudiera haber estado sufriendo algunas cosas, que ya desde ahí vienen ciertas informaciones, es en realidad cuando nosotros nacemos y nos enfrentamos a esta individuación, a respirar con nuestros propios pulmones, a que nuestro corazón lata solo, etcétera, etcétera, a caminar este mundo y esta vida separados, cuando nos, como tú dices, nos cae encima el peso de todo este cúmulo, ¿no? De historias y cómo nos viene pues, de la relación con nuestros padres,
con nuestros hermanos, en nuestros círculos primarios. Es decir, desde el minuto uno ya estás sometido a estas leyes del drama y el juicio, ¿no? Y pareciera que no nos queda otra opción. Y es verdad, y es que ahí vuelvo un poco a lo que yo decía al principio. Desde ahí empieza la compasión. O sea, es fuerte, es fuerte. El simple hecho de nacer y estar aquí es una gran escuela, ¿no? Es fuerte. Cómo las han recibido cuando vosotros habéis expuesto estas triadas del alma? ¿Qué feedback os han dado? ¿Cómo se han recibido? ¿Cómo han llegado a las personas? ¿Qué os dicen? Uy, hemos recibido un montón de feedback súper positivo. La verdad que nos ha gustado mucho porque en algún momento teníamos esta sensación de qué irán a pensar, ¿no? Más allá de que a nosotros nos hace sentido y el mundo del eneagrama en sí mismo es un mundo al cual no a todos, pero a muchos les cuesta tomar cosas nuevas. Entonces, me gusta mucho haberme animado con Talia a traer esta nueva idea o este nuevo concepto o esta nueva forma, porque es muy habilitante. Y eso es lo que hemos recibido cuando lo hemos compartido, ya sea en conferencias o con alumnos o con amigos que también son maestros de Enneagrama. Para mí ha sido muy enriquecedor porque de cierta forma nos alentaron a seguir, ¿no? Y querían ver el artículo. Bueno, está en Nine Point desde el 10 u 11 de octubre del año pasado. Estamos escribiendo el libro y estamos profundizando en un montón de conceptos y cosas. Y la verdad que para mí ha sido muy rico esto de no encontrar una oposición a alguien que quería que no me haría ningún problema en encontrarlo, pero sí me serviría y me gustaría muchas veces tener una mirada contraria para poder profundizar y explicar bueno, y darle un poco de mayor profundidad. Pero en principio, como te digo, el feedback que hemos recibido ha sido muy lindo, muy bueno, muy agradable, la verdad. Y como dice Mati, hemos podido, ahora el año pasado hicimos un primer taller en Chile con las tríadas del alma, con personas que ya conocían el eneagrama, que lo habían aprendido o que habían reforzado un poco su conocimiento de eneagrama con nosotros, es decir, una comunidad pequeñita, pero que ya nos conocemos y demás. Y también desde esa mirada escuchar que es muy habilitante, ¿no? Es decir, em, no solo en la teoría, porque la teoría es bella, ¿no? Y Mati y yo adentrándonos en lo que hemos vivido y aprendido, ¿no? Mati más desde el lado de las neurociencias, la psicología y todo lo que él ha estudiado, y yo más del lado de mis linajes espirituales, las prácticas que he tenido, es que lo puedes ver reflejado. Es decir, cuando yo lo que pienso es, el eneagrama es un mapa tan, o no sé cómo llamarle, es que es un mapa tan claro de lo humano que hay tantas formas de ver, ¿no? A través de él, que cuando vimos las triadas, o sea, es que fue un como descubrimiento, ¿no? Es como haberlas visto, dijimos, wow, nos hace todo el sentido. Y yo creo que es un poco el feedback que hemos recibido. Es decir, que se vuelve más útil incluso que solo trabajar desde el eneatipo, ¿no? Es decir, es tan habilitante el eneagrama que también nos está dejando ver que el trabajo no debe ser solo uno mismo, ¿no? Contra el mundo, que yo también a veces siento esta parte como de, em, claro, ir y deshebrar y sobre, ¿no? Sobre el aspecto neurótico de nuestra personalidad y todo el tiempo estar clavados en los despistes de nuestro ego y los patrones y es otro lente simplemente. Cuando usamos el eneagrama desde su energía más arquetípica, nos damos cuenta que el trabajo no es ir ahora a convertirme a otro eneatipo o simplemente adquirir de otros eneatipos como comportamientos o los lados
buenos, ¿no? Aunque es un proceso que pasa naturalmente cuando relajamos nuestro propio ego, ¿no? Sino que nos permite también comprender a nivel energía qué pasa, a nivel narrativas qué pasa, ¿no? Y bueno, Mati, me encantaría que Mati hablara un poco también de lo que él ha estado haciendo uno a uno en sus sesiones, ¿no? Que él trabaja mucho más con personas. eh, cómo ha habilitado esto, ¿no? Mira, yo creo que una de las cosas más importantes de esto fue unir todo este conocimiento, este concepto, estas ideas dentro del enneagrama porque le dio un marco y le dio un sustento. Mm, Lo ordenó, lo mm, organizó, mm, porque todo esto lo puedes trabajar como terapeuta sin entrar en el enneagrama. Todos entramos todos ocupamos un lugar o una posición en el drama, todos tenemos juicios que están sustentando entre lo que prefiero voy hacia lo que quiero, me alejo de lo que no quiero, ¿no? Y a su vez todos tenemos construida una ilusión. Muchas veces cuando mis coaches saben de enneagrama, se puede abordar desde el enneagrama de una forma muy fácil y muy sutil. Pero si no saben de enneagrama, también se puede trabajar pasando por las tres triadas y logrando que la persona rápidamente en un par de sesiones cambie su mirada sobre un montón de cosas porque puede tomar responsabilidad. Con el solo hecho de reconocer en qué posición del drama estoy, puedo tomar responsabilidad y puedo conscientemente, desde la compasión, salir de ese lugar, desde la compasión hacia mí mismo y la mirada de la compasión hacia el triángulo del drama, hacia la triada del drama, ¿no? Porque todos estamos prestándonos a ocupando un lugar para que cada uno tenga una experiencia, cada una de las posiciones. Cuando pasamos al juicio, no hace falta entender qué es la ira y cuáles son los polos positivo y negativo de la mente. Simplemente entender que creamos polaridades porque entonces tenemos la ilusión o sí, tenemos sensación. la percepción o la sensación de que estamos pudiendo elegir ahí libre albedrío. Nosotros automáticamente creemos que eso es lo que está bien. Y en realidad, simplemente entender que en nuestras narrativas estamos construyendo esos juicios como un aspecto de supervivencia inconsciente, no lo estamos haciendo de forma consciente, es algo totalmente innato. Y entonces desde ese lugar, la persona podrá entender que no necesariamente tiene que construir dos opciones, puede construir 100 si quiere. Cuando tenés una sola opción, la mente construye la segunda para que haya una polaridad y tengamos la sensación de que estamos eligiendo. Pero en realidad no estamos eligiendo, es una polaridad. Es blanco-negro, es 50 y 50. Empezamos a elegir en el momento que tenemos tres o más opciones. Entonces, llevarlos también a ese punto de generar más opciones, más recursos, para poder tener una vida incluso mucho más rica en opciones. Y ni hablar de cuando entramos en la ilusión, que también tiene que ver con las convenciones. Todos los seres humanos establecimos un montón de convenciones, pero no estamos seguros que esto que yo estoy viendo que es negro, ¿sí? Todos le vamos a llamar negro porque ya está una convención sobre qué color es. Pero a lo mejor en realidad tú lo estás viendo azul, pero tu azul es un negro. Y entonces empezamos a darle un montón de opciones que permite incluso cuestionarnos las narrativas, nos permite incluso cuestionar cuáles son las convenciones que yo he aceptado y podemos hablar de creencias basales o podemos hablar de juicios maestros, podemos hablar de un montón de situaciones, pero que hemos tenido que construir como sociedad o como raza para poder comunicarnos. Bueno, y a partir de ahí se disparan un montón de cosas, pero cuando las personas pueden entender, los coacheos, los pacientes pueden llegar a este punto, es como vos le ves las caras cómo se van transformando y a lo mejor te lleva un par de sesiones hasta que ellos, después un poco más, ¿no? Hasta que ellos pueden tomar este modelo y empezar a trabajarlo en sí mismos sin que haga falta un coach, un terapeuta, simplemente tomando conciencia, porque en la triada del juicio, lo que buscamos, así como trabajamos para liberar la compasión en la triada del drama, en la triada del juicio buscamos la intuición, liberar la intuición, ¿sí? Que es el aspecto elevado de la mente. Y en la triada de la ilusión buscamos
un balance en los instintos. En la tríada, perdón, de la ilusión, sí. Sí. Buscamos un balance en los instintos, ¿no? Donde en algún momento hemos hablado de instintos liberados, pero en realidad es un balance entre los instintos, que son los que rigen básicamente el cuerpo. No liberarlos solamente. Nosotros cuando hablábamos de liberado en el Congreso, estábamos hablando de ese aspecto donde el instinto pueda fluir sin el control del ego. Por eso ahora optamos por decirle balance, porque el instinto liberado sabemos que hay como toda una conversación atrás de eso. Entonces hemos decidido ponerle o llamarlos instintos balanceados, pero es eso, es el cuerpo funcionando por sí mismo, libre. Qué difícil, qué difícil cuando debería ser, ¿no? O sea, Lo claro, natural. exactamente, debería ser lo Ujú. natural y, uff, y esto cómo se hace, ¿no? Es muy curioso, ¿no? No sé, Sí. mm, creedlo o no, se nos va acabando el tiempo del programa de hoy. Yo no quiero que nos vayamos sin antes agradeceros profundamente varias cosas. La primera, eh, que hayáis hecho este trabajo tan precioso de integrar eh, áreas que parecen como que es o una cosa o la otra, ¿no? En esto de las polaridades, ¿no? Como esta parte más neuro, más científica, si queréis llamarlo, es absolutamente compatible y es absolutamente coherente con una mirada más espiritual, ¿no? Esto creo que es una cosa que me parece súper relevante, que ya se acabó lo de o esto o lo otro, no, 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 esto y lo otro. O sea, Ujú. que desde luego creo que uno de los grandes poderes y valores del enneagrama es precisamente esto, que viene a integrar y viene a ayudarnos a darnos cuenta de lo que decíais, ¿no? Que la vida no es blanco y negro, que tenemos muchas más opciones y que además la realidad tiene unas leyes, tiene unos movimientos determinados, que hay un orden. No sé, no es un orden lógico, pero sí es un orden humano, ¿no? Que esto yo creo que bueno, a mí personalmente me calma mucho el pensar que hay un determinado orden debajo de todo esto. No sé, yo os agradezco mucho que os hayáis además animado a contarnos, no solamente a traernos hoy a las nueve puertas el tema de las tríadas del alma, sino que además lo queráis contar, ¿no? Estéis trabajando para contarlo y para hacer llegar esta información tan valiosa a todos los potenciales lectores de vuestro libro. Y bueno, pues que espero que vengáis a presentarlo, que no sé, que quiero ver esa criaturita ya en el mundo, porque es importante, con lo que habéis dado es muy importante, ¿no? Y además esto de que también os quiero agradecer que sigáis investigando, que el enneagrama no se queda únicamente en vamos a buscarle una aplicación más, vamos a ver qué postre come los domingos cada eneatipo, que no os hayáis quedado en eso y que hayáis ido a algo más profundo y más importante, que el símbolo sigue siendo el símbolo, pero cuando uno lo mira con los ojos con los que lo estáis mirando vosotros, descubrís no los secretos que todavía estaban ahí, ¿no? A la vista de todo el mundo, pero es una información que extraéis del símbolo, ¿no? Que me parece súper potente y súper importante. Así que gracias. Como entusiasta del enneagrama, lo único que os puedo decir es que muchas gracias. Esto nos va a dar muchísimas pistas a todos los que estamos en ese viaje de la autoconciencia. Nos dais una maravillosa herramienta para llevar en la mochila. Gracias, muchas gracias, Cris. Y sí, justo la idea ahora es como, y lo que intentamos hacer con el libro es más como algo con lo que la gente pueda trabajar, ¿no? La materia prima que tiene, que son sus experiencias, ¿no? Así lo hemos hecho también en el taller que hicimos y que queremos replicar este año. Y de cierta forma también
o sea, nuestro objetivo o nuestro propósito mayor es que la gente se sienta habilitada a Ujú. conocerse más y también comprendida, porque al Sí, final no escapamos, estamos aquí, o sea, al final em, podemos optar por hacer muchas cosas, ¿no? Y ahora el mundo nos ofrece también, o sea, en el lado espiritual, tantas cosas, ¿no? Y vamos, a mí personalmente lo que más me gustaría es empezarle a quitar el tono de lo individual, o sea, de que tú tienes, ¿sabes? Es como, tú hazte cargo, ¿no? Y sí hay un aspecto del tomar responsabilidad muy grande, pero justamente, y lo digo como lo dije desde el inicio, o sea, cuando empezamos por activar el lente de la compasión, ya no solo se trata de nosotros mismos, se trata de todos, ¿no? Y de cómo llevamos en nuestra vida, cómo empezamos a activar en nuestra vida una forma de percibir y de actuar en la realidad desde otro lugar, pero sí requiere de nuestra atención, también. sí requiere de que podamos mirar, contemplar, no hacer el trabajo, o sea, eso no nos exime de eso, pero de que más bien lo que queremos es como darle herramienta para poder observar, ¿no? Yo por mi parte también agradecerte, Cris, porque también quiero reconocer tu labor como difusora de todas estas propuestas y siempre estar presente desde ese lugar, abriendo y habilitando nuevas ideas, nuevos conceptos, explicación y profundidad en la gente que, como nosotros tres, amamos el Eneagrama. Y por otro lado, contar que en marzo vamos a hacer un taller virtual online y eh, de las triadas del alma. Estamos empezando un taller inicial de nuevo ahora en febrero, pero luego en marzo vamos a estar haciendo, son 3 sábados de marzo, si no me equivoco, 8, 15 y 22 de marzo. eh, y lo hemos puesto temprano en México para que sea al mediodía en Argentina y Chile y que sea a principio de la tarde en España por si alguien quiere sumarse o preguntarnos. Aquí estamos para ir contándoles de qué se trata. Pues Son amigas, 3 sábados. reservaros las fechas, vamos a dejaros toda la información en todas las coordenadas, tanto para que veáis estas fechas que os están, que están comentando Matías, eh, para que lo tengáis en el radar y además para que sigáis y podáis ver otras cosas que hacen Matías y Thalía, que bueno, sois familia ya de las Nueve Puertas, vosotros ya tenéis llave y habitación propia y todo. Pero aún así, bueno, pues no viene mal que tengáis la información y os dejamos todas esas coordenadas para que las triadas del alma en formato virtual podáis asistir esos 3 sábados. Así que 1 millón de gracias y nada, hasta cuando vosotros queráis. Muchas gracias, Gracias, Chris. Cris, y un Un abrazo, un abrazo beso a grande. todos los que nos Gracias. escuchen.